Muy bien, vamos a la palabra. Que Dios me ayude. ¿Estás preparado para recibir el mensaje? Padre, nos ponemos ahora delante de tu palabra. Te pedimos que tú nos ministres conforme a tu propósito y a tu voluntad. Señor, nosotros nos proponemos abrir nuestro corazón para recibir tu palabra, para recibir las semillas, Señor. Que nuestro corazón sea una buena tierra, Señor. Yo me pongo delante de ti como mensajero, me someto a la dirección de tu Espíritu Santo. Úsame, Señor, como tú quieras. Sé que el mensaje perfecto no existe. No existe porque estamos nosotros por medio. Pero, Señor, que tu gracia sea la que pueda edificar el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno o eterno es la tercera parte. La semana pasada hablábamos de la segunda parte de bueno y eterno. Esta enseñanza que hemos comenzado y que hoy vamos a ver la tercera parte. Y bueno, hoy quiero que veamos el estándar universal de lo bueno. ¿Qué es el estándar o el canon de lo que es realmente bueno? Y vamos a poder verlo hoy juntos. ¿Estás preparado? ¿Tienes ganas? ¿Estás aprendiendo? Hoy vamos a ver uno de los pilares. Es algo muy sencillo lo que vamos a aprender hoy, pero muy poderoso. Seguramente no vas a aprender hoy nada nuevo, aunque siempre se aprende algo nuevo, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver cuál es ese estándar universal de lo que es bueno en nuestra vida. Dice el Proverbio 35, y quiero comenzar con este texto, y no quiero que lo olvides, es muy corto, pero es muy importante. Toda palabra de Dios, voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente porque hay algunos conceptos que son difíciles de entender en la Reina Valera, y con la Nueva Traducción Viviente es como que nos lo da todo más mascado, ¿verdad? Más fácil de entender, es un lenguaje más actual. Así que dice así, Proverbio 35, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. ¿Tú crees esto? ¿Estás seguro que lo crees? Entonces, ¿por qué hace lo que hace? No, es broma. Podríamos decir eso, ¿no? Yo me evalúo siempre, porque esto es muy fácil leerlo. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Bueno, Josué, me hago yo esta pregunta muchas veces. Si tan claro tienes que la palabra de Dios demuestra ser verdadera, ¿por qué eres tan cabezón a veces? Y no la sigues, ¿no? Ahora, mira lo que dice Matthew Henry. ¿Sabéis quién es Matthew Henry? Es uno de los comentaristas más contrastados bíblicos, comentarista bíblico más contrastado. Por ejemplo, yo utilizo mucho su comentario bíblico, ¿no? Dice algo interesante, dice, cuando mejor nos oponemos al error es cuando promovemos un conocimiento sólido de la palabra de verdad. O sea, cuando me equivoco menos, traduciéndolo al aguileño profundo, cuando me equivoco menos, cuando me acerco más a la palabra. Cuanto más me acerco a la palabra, menos me equivoco. Es lo que está intentando decir Matthew Henry aquí. Ahora quiero comentar algo, quiero comenzar a tratar, y vamos a movernos en esta enseñanza varias semanas, pero quiero moverme en tres aspectos del concepto bueno que son esenciales en nuestra vida. El primero se centra en aquello que es bueno en cuanto a nuestra relación íntima con Dios. ¿Qué tengo que hacer yo bueno para que mi relación íntima con Dios esté fortalecida? El segundo se centra en aquello bueno que yo tengo que hacer para que mi carácter crezca y mi conducta sea acorde al corazón de Dios. Y el tercero se centra en nuestro propósito y plan. ¿Qué tengo que hacer yo que sea bueno para el propósito y el plan que Dios tiene con mi vida? Y estos están íntimamente conectados, estos tres puntos. El primero es el fundamento de nuestra vida. Y conmigo, la intimidad con Dios. Ese es el fundamento, es el cimiento de nuestra vida. El siguiente, o sea, el segundo, el carácter y la conducta, es lo que mantiene nuestra vida unida como un todo. Es lo que le da estructura a nuestra vida. Es cuando tú ves a una persona que tiene un carácter maduro, que tiene una conducta que agrada a Dios, ves a alguien sólido, ves una estructura. Y el tercero representa la edificación de nuestra vida, y no solamente la edificación de nuestra vida, sino la obra de Dios a través de nuestra vida. Pero si los dos primeros
no son fuertes, o sea, el cimiento, fundamento y la estructura, si esos dos puntos no son fuertes, si nuestra intimidad con Dios y nuestro carácter y conducta no son fuertes, ¿qué va a pasar? Que nuestro propósito no va a resultar. O sea, nuestro trabajo para el Señor y para su obra no va a ser duradero. Si los dos primeros apartados que hemos leído no son fuertes, nuestro trabajo no va a salir adelante. Por el contrario, si nuestro fundamento y nuestra estructura está fuerte, se va a maximizar y nuestro propósito, el trabajo que vamos a hacer para la obra del Señor va a ser un trabajo duradero que va a permanecer, va a ser eterno. ¿Crees que no es eterno el trabajo de Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo? No ha ido más allá aún de su propia vida. ¿A ti te gustaría que dentro de 50 años alguien pudiera decir, oye, Vicente, oye, Miguel, Belén, fueron hombres, mujeres de Dios que dejaron un legado que trascendió más allá aún de sus vidas? Eso querrá decir que habréis tenido un fundamento sólido, vuestra relación con Dios habrá sido impresionante. Y también habréis tenido una estructura sólida, un carácter, algo que impactaba las vidas, y por supuesto habréis cumplido el propósito que Dios tenía con vuestra vida. ¿Cuántos queréis eso? Ahora, si alguno de estos dos puntos primeros está defectuoso, el trabajo de nuestra vida se va a ver obstaculizado y va a ser fugaz. ¿Cuántas veces se han levantado cosas que no han tenido un buen fundamento ni una buena estructura? Puedo hablarte de siervos de Dios que tenían quizá un gran llamado, un gran propósito en su vida, pero que no han tenido una buena relación íntima con Dios, que es lo que lo construye todo, un buen fundamento, o no han tenido una buena estructura, no han tenido un carácter, y su carácter los ha llevado a no solamente a la ruina a ellos en cuanto a lo ministerial, sino también a dañar el testimonio de Cristo Jesús, ¿verdad? Puedo hablarte de muchos hombres de Dios contrastados que han caído en pecado o han caído quizá se me ha ido la cabeza. Ay, en adulterio, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos oído o han caído estrepitosamente del ministerio? Ahora, como ejemplo, podemos emplear, a mí me venía este ejemplo gráfico hablando de estos tres puntos importantes, emplear la construcción de una casa. Yo tuve la oportunidad de trabajar construyendo casas hace unos años, primera década del año 2000, a partir del tuvimos 5 o 6 años construyendo casas. Y este es un gran ejemplo, porque quizá yo recuerdo cuando estábamos construyendo allí en Almoradí, en Alicante, cerca de Torrevieja, allí hicimos 175 viviendas y recuerdo todo el proceso. Recuerdo cómo al principio quizá la parte que era menos interesante era la parte del cimiento. Porque estás viendo, ¿ves? Ahí tienes una imagen que he proyectado, eso es un cimiento. Y quizás es la parte menos interesante. Pero si no construyes unos buenos cimientos, a la larga tendremos problemas. De hecho, había un constructor que estaba construyendo justo enfrente de nosotros, que terminó la obra antes que nosotros, pero cuando entregó las llaves empezó a resquebrajarse un montón de paredes de su obra y era porque el fundamento no estaba bien. Aparentemente estaba todo muy bonito, pero empezaron a quebrarse las paredes y es que el fundamento estaba asentando y el cimiento tenía problemas. Y él mismo dijo que tenía que gastarse ahora una fortuna en arreglar pues, varios temas que tenía en cuanto a los cimientos. Así que es muy importante el cimiento, ¿a que sí? Porque si no tienes un buen cimiento, a la larga vas a tener problemas. Y aunque poner los cimientos no es la parte más emocionante, imagínate que tú te estás construyendo una casa, ¿verdad, Encarna? Te estás construyendo una casa y tú estás viendo la casa, estás viendo el cimiento y no es lo más emocionante, ¿a qué no? Pero es lo más importante. Es lo más esencial para construir una casa que dure. Ahora, el siguiente paso en la construcción, siguiendo el ejemplo, es comenzar la estructura. Ya comienza a ser un poco más emocionante, ¿verdad? La estructura, porque ahí yo me imagino a mi mujer viendo esta estructura y ya se está imaginando la terraza, se está imaginando el salón acristalado, se está imaginando una cocina, ¿no? Ya con la estructura ya comienza a ser un poco más emocionante e interesante porque comienzas a ver cómo va a ser la casa.
Y eso pasa en nuestra vida también, cuando empezamos a tener ya una estructura, un carácter, empieza a vislumbrarse lo que puede ser nuestra vida en Cristo. Ahora, el último paso son los oficios, Miguel? Los oficios, la pintura, la fontanería. Y ya empieza a ser más emocionante las terminaciones, la decoración, ¿verdad, Ruth? Esto sí que ya es emocionante porque ya empiezas a decorar tu casa, a ponerla a tu gusto, y es lo más bonito. Ahora, el punto de lo que estoy diciendo es este. Si las dos primeras fases de la construcción, o sea, los cimientos y la estructura no son buenos, el resto se va a ver afectado tarde o temprano. Por eso es tan importante. Del mismo modo, en nuestra vida, el propósito de nuestra vida, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, sin unos buenos cimientos y sin una buena estructura, no vamos a ningún lado. Hay decisiones, te vuelvo a repetir, decisiones que tomamos diariamente, pero hay decisiones que son muy importantes en nuestra vida, decisiones que tenemos que tomar que son referentes a estas áreas que pueden parecer buenas en nuestra vida. Sin embargo, muy a menudo no es lo mejor que Dios tiene para nuestra vida. Y esto es lo que tenemos que saber discernir. Porque hay decisiones que tomamos que atañen a nuestra relación con Dios, que es el cimiento. Por ejemplo, sobrecargarte con cosas. ¿No te ha pasado? El otro día hablaba con una chica que es una hermana nuestra en Cristo, de APR, pero en otro lugar, que se congrega en otro lugar, y me decía, pastor, he empezado ahora a estudiar y tengo poco tiempo y tal, y no sé qué, no sé quinto. Y a veces, claro, yo, gloria a Dios, si Dios ha sentido eso de parte de Dios que tiene que estudiar, pues que estudie. Pero tiene una vida hecha ya, resuelta, entre comillas, y es como que buscamos sobrecargarnos con cosas y son decisiones que tomamos que luego influyen en nuestro fundamento, porque nos roban tiempo y no tenemos tiempo para dedicarle a lo más importante, que es nuestra relación íntima con Dios. Entonces es una decisión que aparentemente es buena, porque vas a estudiar, vas a formarte ya con una edad avanzada, pero bueno, has decidido estudiar, meterte en ese jardín, tú crees que es la voluntad de Dios, pues tenlo claro, porque si no puede ser que no sea la voluntad de Dios y te estén metiendo en algo que está afectando tu relación con Dios. Ya no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para buscar de Dios. Así que hay decisiones que tenemos que tomar en esa área que pueden parecer buenas. Igual en la estructura, que es parte de nuestro carácter. Quizás estamos tomando decisiones en esa área sin darnos cuenta que creemos que son buenas, pero están afectando nuestro testimonio. Y están dando a entender que tenemos un carácter que no está formado o que no nos sometemos a la palabra de Dios. Entendemos, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. Por eso, si escogemos esos caminos que no son la voluntad de Dios, nos va a robar tiempo y también va a robar nuestro máximo potencial en el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Hay una verdad inmutable. A ver si alguien se da cuenta de algo. Mira este texto. Me encanta, porque esto es una verdad inmutable. Salmo 84:11. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. ¿Qué dice? Que no negará ningún bien, que serás extremadamente bendecido si cada día en tu vida sabes discernir lo que es correcto, sabes tomar una buena decisión en tu vida. Dios quiere lo bueno. ¿Puedes decírselo al de al lado? Dios quiere lo bueno para ti, amado. Dile tú, contéstale. Y para ti también. Dios quiere lo bueno para nosotros y lo bueno que Él tiene siempre es extraordinario. Es mucho mejor que lo bueno que tú crees. Es magnífico. Aleluya. Por eso yo deseo, de verdad, de corazón, como pastor vuestro y hermano, yo deseo que podamos establecer bien el fundamento. Que tú en tu vida puedas establecer bien el fundamento y levantar bien la estructura. Que tu fundamento sea tu relación con Dios, tu relación de intimidad. Por eso intento trabajar, por eso la iniciativa de leer la Biblia juntos, por eso todas esas cosas. No son cosas baladís, tienes que tomar conciencia de estas cosas. Yo sé que vas súper liado, lo sé, y que te cuesta mucho trabajo a veces seguir el ritmo. Pero si no tenemos 15 minutos para el Señor, de verdad es una pena nuestra vida. ¿Dónde vamos?
Si en 24 horas no tenemos un tiempo para solidificar el cimiento de nuestra vida, que es nuestra relación con Dios, ¿cómo luego vamos a tener estructura? Hacer la estructura así. Así van algunos. Que el carácter le hace aguas porque no hay un buen fundamento. Así que, de verdad, que podamos establecer bien el fundamento y levantar una estructura, un carácter de un hombre, una mujer de Dios que dan un fruto bueno. Ahora quiero que veamos la definición de bueno. La palabra bueno en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea que es top. Oye, un buen nombre, ¿no? Para ponerle a un niño, top. Toby. No, eso parece un nombre de perro, ¿no? Me ha recordado el chiste, ¿no? No sé si sabéis el chiste ese, ¿no? ¿No lo sabéis? Dice, papá, siento que creo que amas más al perro que a mí. ¿Qué te hace pensar eso, Toby? No sé, que le has puesto Juan Ramón al perro y a mí Toby, ¿no? Algunas definiciones encontradas en el diccionario bíblico sobre esta palabra top son ser feliz, aceptable, hacer bien y correcto. Esas son algunas de las acepciones de la palabra hebrea top. La enciclopedia bíblica profundiza un poquito más. ¿Quieres que te lea lo que dice la enciclopedia bíblica? Mira, dice, escucha bien porque es interesante. Esta sencilla palabra significa bueno en el sentido más amplio posible. Incluye lo bonito, lo atractivo, lo útil, lo beneficioso, lo deseable, lo moralmente correcto. El concepto que une todos estos usos de bueno es evaluación. Digo, amigo, evaluación. Quédate con esa palabra. ¿Todos sabéis lo que significa evaluar? Evaluar es contrastar, es comparar una cosa con otra. Yo hago una evaluación cuando estoy comparando una cosa con otra. ¿Ok? Para determinar lo bueno, debe comparar cosas, debe comparar calidades. ¿Os acordáis del anuncio de los años 80 del Colón, cariño? Del detergente Colón, que decía busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. ¿Eh? Eso es evaluar. O sea, para determinar lo bueno, uno debe comparar cosas, calidades y acciones con otras cosas, calidades o acciones. Sigue diciendo, el relato de la creación, cuando Dios está creando en Génesis, introduce top, la palabra top, bueno, bíblicamente cuando Dios ve la obra de cada día. Cuando dice, y es bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era top. No top con P, que también, ¿no? Sino con B, de burro, o de bueno, mejor dicho. Así que la creación introduce top bíblicamente cuando Dios ve la obra de cada día y dice que es bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está evaluando lo que ha hecho, está comparándolo. Es de hecho, sigue diciendo la definición de la enciclopedia bíblica, es de hecho porque Dios compartió su imagen y semejanza con la humanidad que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de hacer juicios válidos. O sea, tenemos la capacidad de comparar lo que es bueno y lo que no. Pero, dice la enciclopedia bíblica, pero el pecado ha distorsionado las percepciones de la humanidad. O sea, el ser humano tiene esas percepciones distorsionadas por el pecado para poder saber lo que es bueno, evaluar lo que es bueno o lo que es malo. Por eso solamente Dios es capaz de evaluar perfectamente. Los escritores del Antiguo Testamento estaban convencidos de que Dios no solo era el dador y la medida de lo bueno, sino que también solamente Dios sabe lo que es verdaderamente bueno, beneficioso para nosotros y lo que es moralmente correcto. Y solo porque Dios ha compartido su evaluación de lo que es bueno en su palabra. ¿En dónde? En su palabra. Los que confiamos en Él somos capaces de afirmar con confianza que cierta cosa, calidad o acción es beneficioso o no. ¿Habéis entendido, verdad? Está claro, ¿verdad? La definición. Si queréis luego la paso. Para mí, de verdad, en esta definición de la enciclopedia bíblica, de la palabra top, para mí la palabra clave es evaluación. Por ejemplo,
Adán y Eva no evaluaron bien, porque ellos escogieron evaluar lo bueno y aceptable sin el consejo de Dios. O sea, vieron bueno aquello que Dios dijo que no era bueno. Hicieron una valoración según un conjunto de normas distintas a las de Dios. O sea, un conjunto de normas que eran las suyas, su propio criterio. Por eso cayeron en desgracia. Y sabes, esta ha sido la raíz de hostilidad del hombre con Dios desde entonces. Por supuesto, esta raíz ha adoptado varias formas, pero siempre se reduce a un único motivo subyacente. Y es este. El hombre piensa esto. Yo sé lo que es correcto para mí y no necesito que nadie me diga lo contrario. ¿A que sí? Todos nacemos así. Sin embargo, Dios declara, no sé si os acordáis de este texto, a ver si sabéis algo. A ver, este texto yo lo leí la semana pasada, pero a ver si notas algo distinto. Dice así, Proverbio 16, 25. ¿Proverbio qué? 16, 25. Hay caminos que el hombre considera buenos, pero que al final resultan caminos de muerte. ¿Han notado algo extraño? No, es el mismo texto, lo único que he dicho que está en Proverbios 16, 25. La semana pasada lo leímos en Proverbios 14, 12. ¿Qué quiere decir eso? Que esta frase se repite 2 veces en la Biblia. Dile al que tienes al lado, cuando el Señor repite 2 veces las cosas, pon las orejas tiesas. O sea, esta frase no se repite por casualidad en la Biblia. Siempre que se repite una frase en las Escrituras es a modo de énfasis. Dios quiere enfatizar algo. Sin duda, hay algunos asuntos que tienen más peso para Dios que otros. Cuando se produce la repetición de una frase en la Biblia, tenemos que prestar aún más atención. Las orejas tiesas. Es una advertencia más seria. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo fácil que resulta distorsionar la línea entre lo bueno y lo malo. Se ocurrió en el jardín, como decíamos la semana pasada. ¿No será mucho más fácil que ocurra hoy en este mundo? Dios advierte que habrá caminos, habrá patrones de conducta, todos esos patrones de conducta de los que estamos rodeados continuamente, que dicen a lo malo bueno y a lo malo bueno. Perdón, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos rodeados de un montón de ideas, de ideologías que parecen tan buenas, ¿o no? Ayer estaba viendo un documental de esta ONG que llevan el autobús diciendo que si tengo pene soy niño, si tengo vulva soy niña, ¿no? Es un autobús que va recorriendo España y lo han llevado a Nueva York. Y en Nueva York estaban también exhibiendo ese autobús pero con los textos en inglés, ¿no? Y dices tú, wow, ¿cómo se tira la gente, no? Está diciendo algo tan evidente. Si yo nazco con pene, soy un varón. Si nazco con vagina, soy una hembra. O sea, pues no veas, es increíble, ¿no? Y cómo el programa que estaba emitiendo ese documental estaba demonizando a eso, que es una verdad irrefutable. O sea, es que no lo puede. Es increíble, ¿no? Pero parece bueno. O sea, tú estás viendo el programa y el malo parece que es el que está diciendo la verdad. Esa corriente, ¿no? Entonces, Dios nos está advirtiendo de que va a haber caminos. Dice que muchos serán confundidos en los últimos tiempos. O sea, que habrá caminos, patrones de conducta, procesos incluso de pensamiento, creencias, costumbres, incluso tradiciones que parecen aceptables según el hombre, según nuestra propia evaluación, pero que finalmente resultan incorrectos en la construcción de nuestra vida para llevar a cabo el propósito que Dios tiene con nosotros. Y sabes que todas esas cosas que salen de nuestra propia evaluación y que no están acorde y que parecen buenas y que no están acorde con lo que Dios dice, con el tiempo nos pasan factura. Porque el resultado puede tardar meses o puede tardar años en aparecer, o a veces ni siquiera aparece hasta el día del juicio. ¿Sabías eso? Puede ser que tú vivas equivocado toda tu vida cristiana y no lo sepas hasta el último día. Mira lo que dice Pablo, referente a esto. En 1 Timoteo 5:24 dice,
Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes, van a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. Está refiriéndose al juicio. No sé a ti, pero a mí la segunda parte de este versículo me hace temblar. Pero no me hace temblar porque tenga miedo a Dios, sino porque me aterra estar lejos de la voluntad de Dios. O sea, yo no tengo temor de Dios porque tengo miedo a Dios. Lo que tengo es temor de estar lejos de Dios, lejos de su voluntad. Ese es el auténtico temor a Dios. El temor a Dios no es miedo a Dios, es tener terror, pavor a estar fuera de su voluntad y lejos de Él. Ahora, el resumen es, y esta es la pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿realmente creemos que la sabiduría de Dios es perfecta? ¿Y confiamos en que Dios tiene lo mejor para nosotros? O sea, si eso fuera verdad, se tendría que reflejar inevitablemente en nuestra manera de vivir. Pero ¿a cuánto nos falta fe? ¿A cuánto nos falta a veces ese empuje que debemos tener o esa fe que debemos tener para determinadas cosas en nuestra vida? Y estamos diciendo continuamente que creemos la palabra de Dios, que creemos realmente que la sabiduría de Dios es lo correcto, pero luego nuestra conducta nos lleva por otro camino. ¿Puedes decirle al de al lado algo muy sencillo? A ver si entiendes este dicho. Dile, la cabra siempre tira al monte. Sí, te lo digo por experiencia, porque yo soy de los que leo, ¿realmente Josué crees que la sabiduría de Dios es perfecta y confías en que Dios tiene lo mejor para ti? Pero luego me sale la cabra, esa con cuernos así retorcidos. Y esa cabra representa mi propia sabiduría, mi propia cosmovisión de la vida. ¿Y cuántas veces he errado porque me he dejado llevar por la cabra? He tirado para el monte. Todo ser humano, de verdad, debe afianzar en su corazón la respuesta a esta pregunta. Y sabes, con esto no hay medias tintas. O la sabiduría de Dios es perfecta en todos los casos, o falla. O sea, si no es perfecta en todos los casos, es una sabiduría que no nos conviene. O la sabiduría de Dios es perfecta en todos los casos, o falla, y es mejor que tomemos nuestros propios caminos o decisiones independientemente de Dios. Pero eso no es así, ¿a que no? ¿Cuál es el estándar entonces? ¿Cuál es el estándar de bueno en el que debemos confiar? ¿Qué me lleva a mí al camino de la vida? Mira lo que dice Pablo al respecto. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, lo bueno. ¿No te parece magnífico este texto de segunda de Timoteo? Es Pablo exhortando a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo. Ahora vamos a examinar algunos elementos de la declaración de Pablo. Dice, toda la escritura. ¿Cuánto? Toda. O sea, no parte. Toda. ¿Qué quieres decir con esto, Josué? Que no solamente lo que te gusta o con lo que estás de acuerdo, no solo los versículos que encajan en nuestra manera de pensar o en nuestra manera de creer o en nuestro estilo de vida. No, no solo eso, sino todo. Y esto está haciendo mucho daño, porque hay estilos de vida que no cambian, incluso sabiendo lo que la palabra le dice, y parece que nos volvemos selectivos a veces con la Biblia y cogemos los versículos que nos encajan con nuestra manera de pensar, pero desechamos otros y vivimos desordenadamente. Porque es como que, bueno, el Señor es misericordioso, pero sabes que tarde o temprano eso te va a traer ruina. Como hemos leído, no sé si será en esta vida, pero un día estará delante de Dios y dirá, oye, fulanica, menganico, si sabía esto, si estaba en la Biblia, que tanto has leído, ¿por qué tomaste solamente una parte y la otra no la tomaste? Y ahí yo no sé lo que va a pasar. Solo Dios lo sabe, ¿no? Yo creo que no estoy hablando de salvación, pero estoy hablando de una vida plena.
de que Dios pueda usarnos, de que nuestro fundamento esté bien, nuestra estructura y testimonio estén bien para que Dios pueda usarnos. ¿Sabes que hay mucha gente mutilada? Mucha gente que no puede ser usada por Dios porque no tiene estructura, no tiene un carácter, ni un testimonio para poder ser usado por Dios. ¿Por qué? Porque no se someten a este maravilloso libro por completo y porque son selectivos. Entonces cojo lo que me interesa, pero lo que no me interesa no. Entonces vivo en desorden, vivo en fornicación, vivo de cualquier manera y no me someto a la palabra de Dios. O vivo con ese pecadito toda mi vida, oculto. Hay que ser honesto, ¿a que sí? Una de las cosas que he aprendido con Dios, ¿sabes? Yo cuando estaba en el mundo era un tipo que tenía 40 vidas. Yo siempre decía, tengo 33 años y 56 vivió. Porque a veces me liaba, se mezclaban mis vidas, ¿no? Y un día en mi relación con Dios, cuando yo empiezo a conocer al Señor, entro a la presencia de Dios una vez orando y me di cuenta que estaba intentando mostrarme a Dios de como hacía con la gente, mostrándole algo que yo pensaba que era lo correcto o mostrándome, ocultando algunas cosas, no siendo honesto con Dios. ¿Tú no te ha pasado que alguna vez no eres honesto con alguien? Y ahí es como que en esa mañana recuerdo que estaba amaneciendo y el Señor me dice, pero ¿qué haces, cebollo? ¿Te estás poniendo una máscara conmigo? ¿Conmigo? ¿Te estás poniendo una máscara? ¿Estás viniendo a mí a intentar convencerme de que eres algo que no eres? ¿Cuántos quieren ser honestos? ¿Consideramos de verdad que la sabiduría de Dios es correcta en todas las áreas de nuestra vida? O a veces vemos pasada de moda o irrelevante la palabra de Dios en otras áreas de nuestra vida. Como que la vemos eso del Antiguo Testamento. Eso no, eso, madre mía, eso ya no. ¿Sabes que la mujer Eva sabía que Dios era el creador? No solamente eso, disfrutaba de su bondad y disfrutaba de su presencia. Tenía un entorno bonito, tenía un entorno lleno de paz, de armonía, de bienestar, incluso de abundancia de comida. Había un montón de árboles de los que podía comer, excepto de uno. Pero cuando ella se convenció a sí misma de que un área de la sabiduría de Dios no era la correcta, entró en el camino de muerte. Por eso no podemos ser selectivos. Di conmigo, la escritura es toda. Porque si Eva fue, vuelvo a repetir, persuadida en un entorno perfecto, ¿cuál es nuestra protección en medio de tanta corrupción? ¿Cuál es nuestra protección? La escritura es nuestra protección. ¿Puedes decirlo conmigo? La escritura es mi protección en medio de tanta corrupción. ¿Por qué? Porque la escritura es útil para enseñarnos lo que es verdaderamente bueno, lo que es verdaderamente correcto. Porque algo puede tener apariencia de bondad y sin embargo ser todo lo contrario. Porque hay conceptos, hay suposiciones, hay opiniones, cualidades, formas de razonar, ¿verdad? Patrones de pensamiento que parecen buenos y correctos, pero que en realidad no lo son. Y hay muchos filósofos por ahí, ¿o no? Te vas a un bar a tomarte un café y al lado tiene un filósofo. Hablas de fútbol, el que más sabe. Hablas de política, el que más sabe. Hablas de los pigmeos en el África septentrional, el que más sabe. Da igual de lo que hable, todo el mundo tiene un filósofo dentro. Y tiene su propia filosofía. Así que tienes que dejarte aconsejar por la palabra de Dios. Y debido precisamente a esos peligros a los que estamos expuestos, esos peligros ocultos, Dios nos ha dado un manual de instrucciones para la vida. A fin de que tú y yo no nos desviemos inconscientemente de la verdad y caigamos en los caminos de muerte. Y me refiero a la Biblia. ¿Puedes darle un abrazo a tu Biblia? Amo este libro. La amo. La amo porque me previene.
La amo porque me cuida. La amo porque me protege. Amén. Y debemos preguntarnos y de verdad respondernos honestamente, ¿estoy leyendo regularmente la Biblia? Parece de perogrullo. Te prometo que cuando he pensado esta pregunta me da vergüenza. Me da vergüenza hacer esta pregunta a la iglesia. Porque parece de perogrullo, parece es como estar preguntándole a los universitarios, oye, ¿sabéis las vocales? Pero es una pregunta que quiero lanzarte hoy. ¿Lees la Biblia? ¿Cómo la lees? ¿Cómo te acercas a la Biblia? ¿Con qué espíritu te acercas a ella? ¿La lees de una manera religiosa? No, hay que leer el versículo del día. O la lees, te acercas a ella porque necesitas alimentarte de ella, necesitas que sea tu sustento, necesitas que sea tu fundamento, necesitas que Dios te hable a través de ella. La estudias, maravillosa. ¿Cuántos han leído Gálatas esta semana? Es tan poderosa. ¿Pasas tiempo buscando la sabiduría de Dios para tu vida? O a veces somos como Eva, que presumimos conocer a Dios y su palabra, pero luego tenemos un conocimiento que no es revelado, sino que es comunicado, como decíamos la semana pasada. ¿Acaso somos nosotros que vivimos en un planeta corrupto y también luchamos con un tentador continuamente? ¿Sabías que hay un tentador, verdad? ¿Somos nosotros mejores que Eva a la hora de entender la verdad y no desviarnos de ella? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. O sea, no hay excepción o cláusulas ocultas en esta frase. Es todo o nada. Y en este caso es todo. Si toda la escritura no es inspirada, si hubiera algo de la escritura que no fuera inspirado por Dios, tendríamos un manual defectuoso. Ahora, antes de terminar, quiero hablar un poco de la Biblia. Yo sé que te voy a dar un montón de datos ahora que quizá, pero es que quiero que aprendamos a amar esto. A tener, son cosas que quizás has oído un montón de veces, pero yo quiero que repasemos juntos, tú y yo, algunos detalles relativos a la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, escritos en varios idiomas, durante un periodo aproximado de 1500 años. O sea, esto que tú tienes en tu casa se escribió en un periodo de 1500 años. 1500 años por más de 40 hombres en 3 continentes diferentes, África, Asia y Europa. Estos escritores humanos venían de trasfondos diferentes, de ocupaciones diferentes, de perspectivas muy diferentes cada uno de los escritores. Uno eran pescadores, otros eran pastores, otros eran militares, otros eran reyes, incluso un copero real, médico, recaudador de impuestos, un hacedor de tiendas. Algunos escribieron desde la prisión, otros escribieron desde su palacio. Fíjate, aunque los escritores eran de diferentes épocas, es algo impresionante la palabra de Dios. Y aunque sus escritos, los escritos de estos hombres, cubren infinidad de temas, te das cuenta de la unidad encontrada a lo largo y ancho de los distintos libros. Y es impactante, porque es una unidad que no es fortuita, que no está ni forzada. Cuanto más la leo, cuanto más la estudio, más me enamoro. Y tiene un tema principal, es un tema central. Si tú te das cuenta, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema es el dilema del pecado de la humanidad, la consiguiente separación de su creador, la ineptitud del hombre para restaurar esa relación con Dios y la respuesta divina a través del Mesías, el Señor Jesucristo. Y solamente, mira, con ese conocimiento que te acabo de decir, con todos los datos que te acabo de dar, para mí ya es una evidencia abrumadora de la inspiración divina de la Biblia. Pero vamos a llevarlo un paso más adelante. Vamos a discutir la precisión de estos distintos escritores. ¿Sabes? Mira, escucha.
Se escribieron profecías que predecían la llegada del Mesías en varios libros del Antiguo Testamento durante cientos de años. En algunos casos, incluso 1000 años antes. 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Y saben, la mayoría de los eruditos de la Biblia están de acuerdo en que hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que predicen la venida de Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo, Jesús le dice al Padre algo muy importante, en Hebreos 10:7 está. Dijo, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito de mí. ¿Dónde? En las Escrituras. ¿Y qué le decía Jesús a la gente? Por ejemplo, en Juan 5:39, pero las Escrituras me señalan a mí. O sea, el cumplimiento de Jesús de todos estos escritos proféticos es una evidencia abrumadora de la inspiración divina de las Escrituras. Ahora, hay una refutación muy común a esta conclusión que mucha gente que no cree en Dios hace. Y es que dicen que se pueden encontrar otras figuras históricas que encajarían en las profecías del Mesías. Y eso es cierto. Incluso algunos individuos podrían cumplir una o dos o incluso 3 profecías. Sin embargo, encontrar una persona que las cumpla todas es prácticamente imposible. Y digo prácticamente, y no digo imposible, porque hay una ley, que es la ley de la probabilidad, que siempre está ahí, ¿no? ¿Me dejas que te lo ilustre? ¿Estás aprendiendo o no? Mira, cayó en mis manos un libro antiquísimo que se llama La ciencia habla. ¿Cómo se llama? La ciencia habla. Este libro fue escrito a mitad de la década de 1900 por un profesor y matemático, profesor de ciencias y matemático llamado Peter Stoner. Y él publicó este libro titulado La ciencia habla. En esta obra hablaba de las profecías de Cristo a la luz de la ciencia de la probabilidad. Y respecto a su hallazgo, otro matemático ilustre, Harold Hatzler, escribió en el prólogo del libro La ciencia habla el siguiente texto. Mira, dice, el manuscrito de La ciencia habla ha sido revisado cuidadosamente por un comité de miembros de la Afiliación Científica Americana y por el Consejo Ejecutivo de la misma agrupación, quienes declaran que lo encuentran generalmente aceptable e exacto en lo que representa el material científico que contiene. El análisis matemático que incluye está basado sobre principios de probabilidades perfectamente sanos y el profesor Stoner los aplica de un modo correcto y convincente. Ahora, ese es el prólogo, ¿no? De otro matemático que leyó el libro. Stoner no realizó este estudio él solo, sino que sacó conclusiones de más de 600 estudiantes de ciencias de 12 clases distintas donde él daba clase. Y él sopesó cuidadosamente sus hallazgos y luego editó partes para que sus datos fueran más conservadores. Ahora, mira, porque su evaluación inicial incluyó las siguientes 8 profecías. Tomó 8 profecías. La número 1, Cristo debía nacer en Belén. Eso está profetizado en Miqueas 5:2 y cumplido en Mateo 2:1 al 7, Juan 7:42 y Lucas 2 del 4 al 7. Segunda profecía, Cristo tenía que ser precedido por un mensajero. Eso está profetizado en Isaías 43, en Malaquías 3:1 y cumplido en Mateo 3:1 al 3, 11:10, Juan 1:23 y Lucas 1 del 13 al 17. 3. Tenía que entrar en Jerusalén en un burro o en un pollino. Eso está profetizado en Zacarías 9:9, cumplido en Lucas 19:28 al 37 y en Mateo 21 del 1 al 11. 4. Cristo debía ser traicionado por un amigo. Eso está profetizado en Salmos 41:9, en Salmos 55:12 al 14 y cumplido en Mateo 10:4, Mateo 26 del 47 al 50 y en Juan 13 del 21 al 27. Cristo debía ser vendido por 30 monedas de plata. Profetizado en Zacarías 11:12, cumplido en Mateo 26:17 y en Mateo 27:3. 6. El dinero por el que Cristo fue vendido debía ser arrojado al tesoro de la casa de Dios. Eso está profetizado en Zacarías 11:13 y cumplido en Mateo 27:5 y 7. 7. Cristo debía guardar silencio ante sus acusadores.
profetizado en Isaías 53, 7, cumplido en Mateo 27, 12, Marcos 14, 60, 61 y Marcos 15, 3 al 5. Y última, Cristo debía ser ejecutado mediante crucifixión como un ladrón. Eso está profetizado en Salmos 22, 16, en Zacarías 12, 10, en Isaías 53, 5 y cumplido en Juan 20, Mateo 27 y Marcos 15. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Ahora, permíteme dar una sencilla ilustración de la ciencia de la probabilidad. Imagínate que tú y yo tomamos 9 pelotas de tenis y 9 pelotas de tenis amarillas y una pelota de tenis blanca. Las ponemos en un cubo de 20 litros y las mezclamos. Después tapamos los ojos de una persona y le pedimos que meta la mano en el cubo y que saque una bola del cubo. Las probabilidades de que saque la bola blanca es de 1 entre 10. Eso es probabilidad. ¿Entendemos lo que es la ley de la probabilidad? O sea, si yo meto 10 pelotas en un cubo, 9 de ellas son amarillas y una es blanca, y meto la mano con los ojos cerrados, tengo una probabilidad entre 10 de sacar la blanca. Lo tienes agarrado, ¿verdad? Peter Stoner dijo lo siguiente respecto a las 8 profecías enumeradas sobre Jesús. Dice, encontramos que la probabilidad de que alguien que haya vivido hasta nuestros días hubiese cumplido las 8 profecías es de 1 entre 1 seguido de 17 ceros. Dale para adelante, Marco. No, para atrás. Está pasado. Eso. O sea, que las 8 profecías que acabamos de leer se cumplieran en una persona desde la creación del mundo hasta nuestros días es de 1 entre 1 seguido de 17 ceros. Eso yo no sé ni leerlo. Yo sé que esto es difícil de comprender a menos que seas matemático o científico. O sea, ahora, Stoner ilustra, qué bueno es la ilustración, porque nos hace crear una imagen de lo que está diciendo. Stoner, en su libro, ilustra esto con un astuto ejemplo, el cual voy a parafrasear, ¿no? Si quieres luego te paso el libro. Es un poco específico, pero está bueno. O sea, si fuera posible que nosotros obtuviéramos esa cantidad, 1 seguido de 17 ceros, en monedas de $1, tendríamos un problema. Dile que tenemos un problema. ¿Y sabes cuál sería el problema? ¿Cómo lo almacenamos? Porque no habría nave o edificio construido lo suficientemente grande para meter todas esas monedas. O sea, el volumen, dice, sería tan enorme que las monedas cubrirían todo el estado de Texas. Pero no solamente que cubrirían todo el estado de Texas, sino que cubrirían todo el estado de Texas con un grosor de 65 centímetros. Imagínate las monedas. ¿Sabes cuántos kilómetros cuadrados tiene el estado de Texas? 695.000 kilómetros cuadrados. Ahora, suponte esto. Suponte que pudiéramos conseguir esa cantidad de monedas. Y entonces tomamos una moneda y la pintamos de rojo. La echamos con todas las demás monedas y la removemos toda la cantidad y la redistribuimos por todo el estado de Texas con una altura de 65 centímetros. Ahora le vendamos los ojos a un hombre. Le ponemos en un helicóptero y hacemos que vuele por todo el estado de Texas esperando que él dé la orden para descender. Ahora, aquí, con los ojos tapados, desciende aquí. Una vez que está en el suelo, sale del helicóptero, aún con los ojos vendados, y hace así. Mete la mano y escoge una moneda. Y entonces saca la que hemos pintado de rojo. O sea, escúchame bien lo que te estoy diciendo, porque esas son las probabilidades de que escoja la moneda marcada en todo el estado de Texas. Son las mismas probabilidades de que algún hombre, desde los tiempos de los profetas hasta los tiempos modernos, cumpliera las 8 profecías. ¿Te está volando la cabeza? Stoner escribió, esto quiere decir que el cumplimiento de solamente 8 profecías prueba que Dios inspiró, estoy hablando de un científico, Dios inspiró a los escritores de esas profecías para que escribieran
con una precisión tal que le falta únicamente una probabilidad entre 1 seguido de 17 ceros. Es asombroso reflexionar en estas probabilidades, ¿verdad? Sin embargo, ¿sabes qué? Stoner no se detiene ahí. No se detiene con las 8 profecías iniciales. Pasa a considerar 8 profecías más, o sea, 16, que pronostican la vida de Jesús. Y afirma, escucha, la probabilidad de que las 16 profecías sean cumplidas en una sola persona es de 1 entre 1 seguido de 45 ceros. Ahora, escucha, si tuviéramos esa cantidad de monedas de $1 de plata, la Tierra sería demasiado pequeña para contenerla. Se trataría de una bola sólida, ya no sería un grosor de 65 centímetros, sino sería una bola sólida y compacta. Y esta esfera tendría un diámetro 70 veces superior a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que es de 8.800 millones de kilómetros. Déjame ayudarte a entender lo grande que sería esta esfera. Por ejemplo, hoy día en 24 horas tomamos un avión y le damos la vuelta al mundo prácticamente, ¿verdad? Si tú quisieras volar alrededor de esta esfera de monedas de plata en un avión, no podrías hacerlo, porque ninguna persona en nuestra vida ha vivido tanto tiempo. Porque se necesitarían más de 400 años para volar y darle la vuelta a esa esfera sin hacer ninguna escala. Imagínate ahora marcar una moneda, pintarla de rojo, marcarla, la moneda, echarla ahí y entonces meter la mano con los ojos vendados y sacar y decir, ¡hey! Aquí está. Ahora tenemos una idea de las probabilidades de que una persona cumpliera las 16 profecías escritas acerca de Jesús cientos de años antes de su nacimiento. Ahora escucha, porque ahí no acaba la cosa. Hay más de 300 profecías que se han cumplido. ¿Ya no, sigo? No. Porque ¿sabes qué? Ya Stoner sigue en el libro metiéndose en los átomos, o sea, ya empieza a meterse en unos niveles que yo ahí me pierdo ya. Esa parte me la salto, ese capítulo ya me lo salto. ¡Wow! ¿Por qué te estoy contando esto? Porque esto que tienes en tus manos y en tu casa, a veces lleno de polvo, es la palabra de Dios. Esto es verdad. O sea, esto es tan verdad como que el sol alumbra cada mañana. Es tan verdad que es la palabra de Dios. Tenemos más de 300 profecías escritas por distintos hombres en diferentes idiomas de varios países, escritas en un espacio de tiempo de cientos de años y todas cumplidas en un hombre, Jesús, tu Salvador. ¿Cómo puede alguien negar que el verdadero autor de la Biblia es Dios mismo? Ahora para mí cobran sentido estas palabras que hemos dicho al principio de Proverbios 35. Dice, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Es Dios quien declara, yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes, dice Jeremías 1:12. La palabra de Dios es más confiable que el sol que sale cada mañana. Fíjate lo que dice Jesús. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Dios nos ha dejado sus huellas innegables para que sepamos que Él es Dios y que su voluntad está revelada en las Escrituras. Ahora, presta atención para reiterar las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Hacer qué? Lo bueno. Y esto no es una idea compleja de entender, de hecho es bastante sencillo de entender, ¿verdad? La Escritura es la palabra de Dios y podemos confiar en ella como el estándar universal para evaluar y determinar lo que es verdaderamente bueno en nuestra vida.
si crees que tu propia sabiduría o la sabiduría de algún amigo o filósofo de esos que tenemos todos, o la de un experto, o la de Iker Jiménez, o de la sociedad que nos dicta todas esas filosofías y todas esas ideologías, si tú crees que eso es más beneficioso que la sabiduría de Dios, por favor, vuelve a considerarlo con los datos que te acabo de dar. Porque la Biblia dice, en Salmo 53:2 dice, mira, Dios mira desde los cielos a toda la raza humana. Sabes que hay un Dios que mira en el cielo, ¿verdad? Y Él observa para ver si hay alguien realmente sabio, si hay alguien que busca a Dios. Pero no, dice, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. O tú naces de nuevo, o tú no puedes hacer lo bueno. No puedes hacer la voluntad de Dios. En estos versículos el salmista enfatiza que cualquier sabiduría contraria a la palabra de Dios, incluso aunque parezca buena, ¿cuánta gente hay que parece buena, verdad? Y de hecho hacen cosas que están dentro de los parámetros de lo que Dios considera bueno. Tantas iniciativas, ¿verdad?, que están haciendo el bien en el mundo, que a veces nos dejan en vergüenza a los cristianos. Pero incluso aunque parezca bueno, de hecho es corrupta y perjudicial para nuestro bienestar si no se somete a la palabra de Dios. Porque hay un bien que no está sometido a Dios. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. En el contexto de este texto, el contexto de 2 de Timoteo 3, 14 y 17 dice, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, porque sabes que son verdad. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que se le enseñó? Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Amén, debemos permanecer fieles a las cosas que se nos han enseñado. Amén. Y Pablo no se está refiriendo a las opiniones de los hombres, a la psicología, a la sociología, a cualquier otra sabiduría elaborada por el sistema de este mundo. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Se está refiriendo a las Escrituras. El apóstol está exhortando a su hijo espiritual a permanecer fiel a la Escritura y subraya la importancia de mantenerla en la primera línea de nuestro corazón. Vivamos en un modo muy distinto al que vivió nuestros primeros padres, que se alejaron de la palabra de Dios. ¿Te imaginas un mundo? ¿Cómo hubiera sido el mundo si Adán y Eva se hubieran mantenido en la palabra de Dios? Ahora, imagínate que tienes que hacer un viaje. Y ese viaje tienes que hacerlo sin más remedio. Pero es un viaje que tienes que hacer a pie y tienes que pasar por un campo de minas. Un enorme campo de minas. Y resulta que cuando vas a iniciar el viaje, alguien te da un mapa donde están todas las minas. Y tú tienes el mapa y empiezas a caminar con el mapa. Y te metes en ese campo de minas. Y tú sabes cómo hay algunos cristianos que el mapa es la Biblia, aplicando. Hay algunos cristianos que entran en ese campo de minas que es la vida. Y hacen así, miran el mapa. Ya lo he visto. Era por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Pum! A tomar viento la farola. ¿Verdad? A mí me ha pasado. A mí me ha pillado la mina más de una vez. Gloria a Dios porque hay restauración en Cristo Jesús. Y siempre podemos volver al mapa. Pero qué sabio es. ¿Qué harías tú si tienes que atravesar ese campo de mina? Yo iría con el mapa así. Espera, aquí. Quieto. Aquí. Aquí. Por aquí. ¿Por dónde? O sea, no lo miraría al principio, sino que iría con el mapa, alumbrando mi camino. Lámpara a mis pies es tu palabra, dice el Salmo. Amén. ¿Estás entendiendo el ejemplo, verdad? ¿Usarías el mapa o no usarías el mapa? Pues claro que sí. Y todos tenemos un viaje así cada día.
Todos, cada día que salimos de nuestra casa, entramos en un gran campo de minas. Y nuestro mapa es la Biblia. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Quiero que anotes ya para terminar estos versículos. Deuteronomio 5:32. Déjame regalarte algunos versículos y nos vamos. Deuteronomio 5:32 dice: tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, debemos hacer no parte, sino todo lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Tenemos que prestar atención y seguir cada detalle de sus instrucciones para no explotar con la mina. Él nos ama profundamente y no quiere que seamos heridos de gravedad, ni que muramos en nuestro viaje. Ahora, otro texto, mira, Deuteronomio 6:3. Escucha con atención y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien. Cuando escuchamos y cuando también obedecemos con atención, todo nos sale bien. Dios mismo es quien garantiza esta promesa. Apunta ahí en tu libreta, no lo vamos a leer, Deuteronomio 8:1. Deuteronomio 12:28. Deuteronomio 12:32 y Deuteronomio 28:13. Si tú lees estos textos en tu casa, vas a descubrir que si prestamos atención a los mandamientos de Dios, vamos a disfrutar de vidas plenas. Nuestro trabajo no va a ser en vano, sino que va a ser mucho más eficaz. Le vamos a poder servir al Señor mejor. En la sociedad en la que vivimos siempre vamos a estar arriba, nunca debajo o detrás. Vamos a ser gente que va a influenciar nuestro entorno con la gracia de Dios. ¿Estás entendiendo, verdad? Hoy lo importante que es leer, escuchar y obedecer cuidadosamente la palabra de Dios. Y a lo mejor puedes decir: oye, José, pues si las instrucciones que estás leyendo son de la ley, son requisitos del Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo otra ley, o estamos bajo el pacto de la gracia. ¿No nos liberó Jesús de esa tediosa esclavitud de la ley? Jesús nos liberó de la ley, pero no de la continua advertencia de prestar mucha atención a la palabra de Dios, porque sigue siendo crucial para nosotros. Mira lo que dice el Nuevo Testamento. Hechos 3:22. Moisés dijo: el Señor de ustedes les levantará un profeta, se está refiriendo a Jesús. Un profeta como yo entre su propio pueblo. Escuchen con atención lo que Él les diga. Ahí de nuevo se nos dice que escuchemos con atención todo lo que Jesús nos dice. No algunas cosas. Santiago dice en Santiago 1:25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Segunda de Timoteo 1:14, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda, hijo mío Timoteo, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Hebreos 2:1, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. ¿Sabes qué desviarse un segundo? ¿Has ido a 120 por la autovía y has mirado el móvil? ¿No te ha pasado? Que te ha desviado y ¿no? Es un segundo. Y en lo general, el desviarse no se produce mediante una decisión consciente, sino más bien ocurre sin darnos cuenta. Por ejemplo, mira esta foto, es una foto de un barco que encalló y le entrevistaron al que lo llevaba. Dice: no, es que me descuidé un segundo y no sé cómo fue que estaba... ¿Verdad, Vicente? Mira, tú te pones, te metes con el barquico ahí en la bahía de Águila y te metes a pescar y te lías ahí con el carrete, con no sé qué, con no sé quinto, y cuando te vienes a dar cuenta estás en el faro. Y pues yo iba para allá. Ha pasado. Mira, 2 grados en el rumbo, 2 grados en el rumbo, hacen que un barco que sale de Lisboa, en vez de acabar en Nueva York, acabe en Brasil. Y son cosas que tú te desvías 2 grados, nada. Pero el tiempo va pasando y no lo corriges y resulta que creías que ibas para Nueva York y acabas en Brasil. Y nosotros nos desviamos de la verdad cuando no prestamos cuidadosamente atención a la palabra de Dios. Ocurre cuando no leemos
cuando no escuchamos, cuando no meditamos, cuando no obedecemos las Escrituras. Mira, lo que no mantiene ese foco, eventualmente se desvanece. ¿Y qué pasa cuando se desvanece? Que nos alejamos con facilidad y la voluntad de Dios queda reemplazada por la influencia de las personas a nuestro alrededor y por las voces de la sociedad. Y después nos tragamos todo. Aceptamos lo que parece bien según nuestra incorrecta evaluación propia. Amén. Y hemos establecido esta verdad importante. No hay nada bueno para nosotros fuera de la voluntad de Dios. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si es así, dan un aplauso al Señor. Dile al que tienes al lado, la semana que viene vamos a empezar con los cimientos. Vamos a hablar de los cimientos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Hoy sentía la necesidad de hablar de este maravilloso libro, Señor. De este maravilloso mapa, libro de instrucciones, que es tu palabra para nosotros, Señor. No hace falta defenderla, ella se defiende sola, pero hemos puesto algunos ejemplos para que veamos lo poderosa que es tu palabra. Para que podamos ver que verdaderamente es tu palabra. Porque si queremos verdaderamente que es tu palabra, la vamos a considerar. No la vamos a ver como un libro, como a veces la vemos de buenas intenciones o de buenos consejos. Porque cuando lo vemos así, muchas veces nos volvemos selectivos. Y entonces tomamos los consejos que queremos, los que no, no. Pero cuando sabemos verdaderamente que es tu palabra, entonces la tomamos por entera. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, no una parte. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos. Te doy gracias por la oportunidad de poder compartir con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Aleluya. Dios te bendiga. Shalom.